Buenos días a todos y bienvenidos al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Bienvenido a esta jornada que organiza el Instituto. Y antes de dar comienzo a la misma, me gustaría agradecer de manera especial a don Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España, que aceptó desde el primer momento mi invitación personal, que le hice de manera personal para asistir a esta jornada, y lo que es prueba de las excelentes relaciones que tenemos entre ambas instituciones. También agradecer a todos los ponentes y moderadores que venís de los distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, los agentes sociales que participáis en la mesa redonda, y también a las comunidades autónomas que participáis y al resto de ponentes y moderadores que participan del Instituto. Y por último, un agradecimiento también especial a todas las personas del Instituto que han participado de manera activa y se han involucrado en la organización de esta jornada, que lleva por título Jóvenes y Trabajadores, Generación Segura y Saludable, que es precisamente el lema elegido por la OIT para conmemorar el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, el 28 de abril, que tiene por objeto, dicho lema y dicha campaña, mejorar la seguridad y salud de los trabajadores más jóvenes, teniendo en cuenta que es la próxima generación de la fuerza laboral en el mundo. Esta campaña se identifica en parte con la campaña europea para la seguridad y salud en el trabajo que hemos clausurado y que ha tenido lugar en los 2 últimos años, y que tenía por título Trabajos Saludables en cada edad, donde de alguna manera también se abordaba todo lo que tiene que ver con los riesgos o la prevención de los más jóvenes. Pues no es una campaña que estaba dirigida únicamente a los trabajadores de más edad, sino también al público más joven, y campaña que ha sido especialmente promovida por el Instituto, teniendo en cuenta que es el punto focal español ante la Agencia Europea. Además, la preocupación por los riesgos de los más jóvenes, los trabajadores más jóvenes, no ha sido objeto de preocupación únicamente en el ámbito internacional y europeo, sino también en el marco nacional, y de hecho responde a una de las prioridades que establece la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 y 2020. La estrategia, como ustedes bien conocen, establece unos objetivos generales y unas líneas de actuación dirigida a determinados colectivos de trabajadores y factores de riesgo. Pues bien, dentro de los colectivos de trabajadores que están dirigidos dichos objetivos, se menciona especialmente a los trabajadores jóvenes, como por ejemplo también a las trabajadoras mujeres, a las trabajadoras mujeres y también a los de edad avanzada. ¿Por qué hay que prestar especial atención a los trabajadores más jóvenes? Porque según los últimos datos que tenemos consolidados de siniestralidad, el índice de incidencia de accidente de trabajo en jornada de los trabajadores más jóvenes, en concreto de los menores de 20 años, es un 48% mayor que el registrado para el conjunto de los trabajadores. Y en el caso de los trabajadores entre 20 y 24 años es un 17% mayor. Algo parecido ocurre con los accidentes laborales de tráfico, en el que la incidencia de los menores de 20 años fue el triple que la registrada para el conjunto de los trabajadores. Y entre 20 y 24 años fue el doble. Por tanto, las cifras de siniestralidad sitúan a los trabajadores jóvenes como uno de los colectivos más vulnerables a los accidentes de trabajo, siendo la siniestralidad de los varones, de los hombres, más que el doble que el de las mujeres. ¿Y ello por qué? ¿A qué factores de riesgo están expuestos principalmente los trabajadores más jóvenes? Pues miren, los trabajadores más jóvenes normalmente realizan trabajos que están expuestos a mayores requerimientos físicos y a mayor carga de trabajo y ritmo de trabajo. También a unas condiciones de trabajo en ocasiones adversas. Estamos hablando de jornada, turnos, horario. También por la adopción en ocasiones de estilo de vida poco saludables y que afectan a su desempeño en el trabajo, como puede ser el sueño, como puede ser la adicción en ocasiones o el consumo excesivo de determinadas sustancias, alcohol, etc. Esto lo convierte también en un factor de riesgo. También porque son los trabajadores jóvenes los que están más afectados por los efectos negativos del uso de las tecnologías. Las nuevas tecnologías nos aportan mayor flexibilidad, conciliación, reducción de los accidentes in itinere, a reducirse los trayectos de ida y de vuelta al trabajo, pero también aporta unos efectos negativos como puede ser la invasión de la vida personal, la hiperconectividad y por tanto el estrés derivado de ella,
el posible aislamiento social, que están privados de cualquier tipo de contacto, y también lo que se llama hoy día la droga digital, que es la necesidad de interacción social, lo que a las redes sociales, como todos yo creo que estamos, los que estamos aquí estamos al tanto, lo que reduce la capacidad de concentración de los trabajadores en general y de los trabajadores más jóvenes en particular. Todos estos factores de riesgo y otros que no les he mencionado y que seguro que saldrán en la jornada de hoy, hacen que sean, o son los que determinan que los trabajadores más jóvenes sean considerados un grupo de especial atención. Y frente a ello, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Pues mira, las recetas están en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En primer lugar, y antes de la contratación, deben las empresas respetar las limitaciones a la contratación para los trabajadores menores de 18 años en aquellos trabajos que son especialmente peligrosos o están expuestos a especiales riesgos. O dicho de otro modo, respetar el decreto de 26 de julio del año 57, todavía en vigor para los trabajadores jóvenes, no así para los trabajadores mujeres, que como ustedes saben, establece una lista de trabajos prohibidos porque implican trabajos a exposición a riesgos especiales, como pueden ser, por ejemplo, el manejo del uso de equipos de trabajo peligrosos, como son presas, guillotinas, sierras de disco, etc. O bien también determinados trabajos en altura, o bien también trabajos que implican un esfuerzo excesivo, ¿vale? Por tanto, antes de la contratación, respetar los trabajos prohibidos, la no contratación para trabajos prohibidos. En segundo lugar, una vez contratados y antes de la incorporación al trabajo, es esencial hacer una evaluación específica de los puestos de trabajo, en el que se identifiquen no tanto ya los riesgos, que sí que va de suyo como el resto de los trabajadores, a los que están expuestos o vayan a estar expuestos los trabajadores, sino, y esto es lo importante, cómo le afectan dichos riesgos a los trabajadores, teniendo en cuenta su inmadurez, su falta de experiencia o su desarrollo todavía incompleto. Eso para los trabajadores menores de 18 años, porque así lo establece el artículo 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero también cabe decir para el resto de los trabajadores jóvenes, que no son menores de 18 años, porque en definitiva el artículo 16 de la Ley de Prevención, como ustedes bien conocen, lo que te obliga al empresario es hacer una evaluación de los riesgos teniendo en cuenta las características personales de los trabajadores. Y una de ellas es el factor inherente a la edad, lo que determinará en su caso la adaptación de los puestos de trabajo. Y es que la edad condiciona tanto las capacidades físicas como mentales a la hora de cometer las tareas. Por eso, la Ley de Prevención, a la hora de mencionar los principios de acción preventiva, obliga a adaptar el trabajo a la persona. Y además, y continúa el artículo 15 de la Ley de Prevención, obliga a que el empresario, antes de encomendarle las tareas, tenga en cuenta las capacidades profesionales y de ellas van a estar determinadas sobre todo por la edad. La siguiente medida que se recomienda o que tiene que hacer la empresa y que me parece fundamental una vez contratado es la formación, invertir en formación de los trabajadores. Una formación de más calidad y una formación específica del puesto de trabajo y de las funciones que va a desarrollar el trabajador. Según la última encuesta nacional de condiciones de trabajo, realizada en 2015, solo el 34% de los menores de 25 años consideraban estar muy bien informado de los riesgos. También es cierto, frente, por ejemplo, al 47% de los trabajadores, por ejemplo, que consideraban que estaban muy bien informados de trabajadores de mediana edad. También es cierto que sí, un 46% alegaba que al menos estaban bien informados. Tenemos que aspirar todos a que estén muy bien informados sobre los riesgos. Solo así, conociendo los riesgos, sabrán cómo manejar los equipos de trabajo y sabrán cuáles son los riesgos a que están expuestos en su puesto de trabajo concreto. Por último, hacer una vigilancia específica de la salud de los trabajadores desde el inicio de la etapa profesional, desde el inicio del ingreso en la empresa. Es decir, cumplir lo que está previsto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que manda a hacer reconocimientos médicos, los casos y los supuestos que ahí se prevén, y en el reglamento de los servicios de prevención. Y nosotros diríamos dar, desde el instituto, les indicamos que den a las empresas un pasito más. Y además, que inviertan en salud en cuanto a promoción de la salud. Que implementen programas que vayan dirigidos a reducir determinados riesgos, como pueden ser el sobrepeso, cada vez más abundante en los trabajadores, en los jóvenes de hoy día en la sociedad, el sedentarismo,
el consumo de medicamentos, de tabaco, de otras sustancias. Cada día, hoy más, los jóvenes demandan lo que se llama ese intangible o salario emocional. Fuera, además del salario, demandan para solicitar su ingreso en una empresa, demandan una empresa en la que se preocupe por ello. Por ello, animamos desde el Instituto a que se animen las empresas, a la red española de empresas saludables, que asumen el compromiso de la Declaración de Luxemburgo, que lleven a cabo este tipo de programas de promoción de la salud, que es una medida concreta, específica de la estrategia que mandata al Instituto, y que además luego aspiren a que esos programas se convierten, aspiren a que sean un reconocimiento, obtengan un reconocimiento de buena práctica. Bueno, en definitiva, y esto es lo más importante, al final lo que siempre decimos, que haya un respaldo y un compromiso por parte real, de una manera real, por parte de la dirección de la empresa, tanto en materia de prevención como de promoción de la salud. Yo no me extiendo más porque aquí lo importante son los ponentes con sus intervenciones. Ahora le paso la palabra a don Joaquín Nieto. Espero que disfrute de la jornada y que sea de su agrado. Y sobre todo también les invitamos a la siguiente jornada que se va a celebrar en el Instituto, y es el tercer encuentro de empresas saludables, que tendrá lugar el 10 de mayo. Muchas gracias. Gracias, querido director del Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. El agradecimiento es mío, y además es un agradecimiento triple. En primer lugar, por haber organizado esta jornada con expertos, con los representantes de las organizaciones de trabajadores, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. En segundo lugar, por haberla dedicado a los jóvenes, a esta orientación que hemos hecho desde la OIT con el lema de generación segura y saludable, que pretendíamos llamar la atención en todo el mundo a la situación específica de los jóvenes y su vulnerabilidad respecto a los riesgos de la salud y la seguridad en el trabajo. Y agradecemos muchísimo que en España la semana y la jornada de hoy, dedicada al 28 de abril, haya sido orientada hacia este colectivo tan especial, según las orientaciones que hacíamos desde la Organización Internacional del Trabajo. Y agradecimiento también por haber invitado a la Oficina Internacional del Trabajo una vez más a participar en un evento organizado por el Instituto, que es para nosotros, como para toda la sociedad española, la organización de referencia y la organización que tiene que estar ahí en cabeza y a la vanguardia como institución para resolver un grave problema que sigue existiendo en el mundo y en España, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los últimos datos que tenemos desde la Organización Internacional del Trabajo es que estamos hablando ya de 2.780.000 víctimas mortales al año. 2.780.000 víctimas mortales al año a causa de las malas condiciones del trabajo. Es quizá el peor dato de la economía y del trabajo a nivel mundial, sin ninguna duda. Y eso hace, pues, no solo que sea justificado una vez más que el 28 de abril queramos llamar la atención a la sociedad, sino redoblar los esfuerzos en todo el mundo para que el trabajo sea un trabajo seguro y saludable, y para que los costes en vidas humanas se reduzcan, y para que los costes en sufrimiento y en enfermedades se reduzcan, y para que los costes económicos también se reduzcan, porque sigue costando pues el 3,9%, el 4% prácticamente del PIB mundial. En algunos países supera el 4%, en otros supera el 3%, pero ahí estamos. La mayoría de los países europeos supera el 3% de los costes. Y parece mentira que la sociedad no reaccione. Sobre cualquier otro coste que tuviera semejante cantidad, estoy seguro que la sociedad y las instituciones, empezando por los ministerios de Economía o los ministerios de Hacienda, reaccionarían de una manera mucho más contundente. Es inexplicable porque, teniendo en cuenta los costes económicos que supone y teniendo en cuenta las dificultades que tienen los presupuestos públicos, se desprecie la posibilidad de reducir los costes a la sociedad, además del sufrimiento humano, por supuesto, se desprecie como se está despreciando. Por lo tanto, es importante volver a recalcar que estamos ante un drama humano absolutamente inaceptable y que seguimos arrastrando un problema
que es que no solo son accidentes mortales, que son enfermedades. A nivel mundial, y pasa a nivel mundial como pasa en cada país, pues los accidentes son 380.000 muertes al año. Pero es que las enfermedades causan 2.400.000 muertes. Y este es el gran drama que no logramos resolver. En la mayoría de países se va avanzando en el campo de los accidentes y se han conseguido pues, reducciones importantes. No siempre la reducción es continua, a veces hay repuntes. En España ahora mismo está habiendo repunte y eso significa que es una llamada de atención que esté habiendo repunte. No hay ninguna razón para que lo haya y habrá que actuar al respecto. Pero, en fin, los accidentes se va consiguiendo dominarlos y se va consiguiendo reducirlos. Y el caso de España en los últimos 20 años, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es espectacular la reducción que se ha conseguido de los accidentes de trabajo, demostrando que lo que se decía cuando se elaboraba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todas esas víctimas eran absolutamente no ya innecesarias, sino el fruto de la falta de prevención, era verdad, que se podía reducir y que muchas de esas muertes se podían evitar. Pero ya digo, el logro ha sido espectacular. Sin embargo, en el caso de las enfermedades profesionales, se sigue igual que antes. Y siguen aumentando, y sigue el desconocimiento de cómo se están produciendo, no en general, sino en cada puesto de trabajo, y sigue el subregistro. Siguen sin estar registradas y la mayoría de estas enfermedades. Y esto es un problema que también existe en todo el mundo, en unos países más agudo que en otros. Y también existe en los países de la Unión Europea, hay un subregistro de enfermedades profesionales, y también existe en España. Y así como decía de que en España la reducción de accidentes ha sido espectacular en los últimos 20, 22 años, pues tengo que decir que el subregistro sigue manteniéndose ahí de una forma espectacularmente negativa y todavía peor que la que existe en el resto de países europeos. No solo son las enfermedades mortales, que no están recogidas, siguen sin estar recogidas. No sé, las estimaciones que se puedan hacer, pues seguramente hablarán en una horquilla entre 14.000, 16.000, 18.000 muertes relacionadas con las enfermedades laborales. No se reconocen, y ya las enfermedades en sí tampoco. Y hay un problema también. En los sistemas públicos de salud, que tienen las dificultades lógicas de financiación que tienen los sistemas de salud en todos los países del mundo, pues se encuentran con el mismo problema, que es el sistema público de salud el que tiene que absorber la atención a las enfermedades de origen laboral, cuando en muchos países, como es el caso de España, hay un sistema de aseguramiento de enfermedades y accidentes profesionales propio, con una financiación propia que tendría que atender esa realidad. Y sin embargo, se está endosando al Sistema Nacional de Salud la atención de esas enfermedades. Es decir, que hay todavía asignaturas pendientes de hondo calado. Pero bueno, este año la dedicación es a los jóvenes y es una dedicación merecida. Los datos que ha dado el director para España son claros. Nos encontramos con que la tasa de... Aquí nos encontramos con una diferencia. La tasa de accidentes en jóvenes es muy superior a la tasa media. Ha hablado de que en España es el 45%, se corresponde con lo que viene siendo la media europea, más o menos alrededor del 40%, son superior los accidentes en jóvenes que en la media de los trabajadores. Y eso, pues, hay algo. No así las enfermedades. Pero bueno, las enfermedades es lógico también porque las enfermedades se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Esa es una de las características que tienen las enfermedades laborales, no todas, algunas contagiosas y otras se adquieren de forma más rápida, pero muchas de las enfermedades, las de exposición a agentes cancerígenos y otros agentes tóxicos, o incluso las enfermedades osteomusculares debidas a la carga de trabajo que se va acumulando con el tiempo, otras son más momentáneas, pues es lógico que se encuentren más en las personas adultas y en las personas mayores que están todavía en el trabajo. Ahí las enfermedades en los jóvenes no aparecen, pero también es el momento de empezar unas prácticas de trabajo y evitar la exposición al riesgo en el trabajo en edad temprana, que es la que evitará las enfermedades en el futuro. Eso pasa no solo en Europa, pasa en todo el mundo, lo de los mayores accidentes para jóvenes. En el caso de Estados Unidos es peor todavía. En el caso de Estados Unidos los accidentes en jóvenes son el doble que los accidentes en la media de los trabajadores.
Y efectivamente hay que preguntarse por qué, porque este preguntarse por qué es el que puede permitir evitar estos accidentes. En el por qué, pues algunas de las causas se han dicho. Obviamente la primera es la falta de formación. No siempre los jóvenes entran a trabajar con la formación adquirida anterior que debería existir, no la relacionada con el trabajo, si es su primer trabajo, pero la que pudiera haber anterior, porque el sistema ahí tiene deficiencias, pero sobre todo muchas veces pues se incumple la cuestión más elemental, que es que los jóvenes, o cualquier persona antes de entrar a un trabajo, tiene que tener la formación correspondiente. Y eso es algo que es relativamente sencillo de arreglar, porque la norma está clara y existen los dispositivos formativos correspondientes como para poder hacer esa formación. No tendría ninguna justificación. Pero estoy convencido que si se analiza detrás de cada accidente grave, detrás de cada accidente mortal de jóvenes, nos vamos a encontrar con una falta de formación. Este sería una cuestión elemental. Otras cuestiones pues ya se han comentado, que es lo que tiene que ver la mayor proximidad, no, por hábito social, por conocimiento, pero también por el tipo de actividades con las nuevas tecnologías que les acerca a nuevas posibilidades de accidente, pero también hay otra que es necesario recalcar, y es que en las formas de trabajo atípicas o en las formas de trabajo que usualmente se llaman más precarias, es donde vamos a encontrar más a los jóvenes. Dicho de otra forma, en las formas de trabajo donde se concentran más accidentes, hay más jóvenes. Es decir, hay más accidentes en los empleos temporales que en los empleos indefinidos. Bueno, los jóvenes están más en los empleos temporales que en los empleos indefinidos. Hay más accidentes en los tiempo parcial que en los de tiempo completo, contándolo por horas, obviamente. Hay más accidentes, en fin, en cuanto el tipo de contratación es más precaria, hay más accidentes. Y los jóvenes pues son más víctimas de la contratación precaria. Y este es un asunto que excede, bueno, muchas veces la capacidad de acción de las instituciones dedicadas específicamente a la salud y seguridad en el trabajo, pero que exceda de la competencia de estas instituciones no quita que desde la salud y seguridad en el trabajo haya que alertar a la administración laboral en su conjunto y a la hora de hacer políticas sobre los daños que también las formas atípicas de empleo, como le llamamos en la OIT, pueden tener sobre el trabajo y particularmente sobre los colectivos jóvenes, que creo que es lo que explica más claramente ese 40% superior que tienen de accidente los jóvenes en relación con el resto. Hay que tener en cuenta también las condiciones en general en las que los jóvenes entran al empleo, porque las tasas de desempleo juvenil son muy superiores a las tasas de desempleo medio. O sea, en el mundo seguimos teniendo 70 millones de jóvenes en desempleo. Cuando hablamos a nivel mundial nos referimos de los 15, 14, 16, en fin, la edad de entrada al trabajo que puede cambiar en cada país, hasta los 25. En España se hace hasta los 30 y, bueno, está bien, es una consideración que se corresponde con la sociedad española. Pues bien, hasta los 25, que es como analizamos en la OIT, pues seguimos siempre, no conseguimos desde inicios de la crisis, desde hace ya 10 años, no conseguimos reducir el desempleo juvenil en el mundo de 70 millones. Y esto representa un desafío, la crisis del empleo juvenil, un desafío de los más importantes que tiene no solo el mundo del trabajo, sino que tiene el mundo en general. Porque por razones demográficas cada año 40 millones de jóvenes entran en el mercado de trabajo y es necesario cada año dar empleos, generar empleos para estos 40 millones de jóvenes, además de los 70 millones que siguen en desempleo. Y habrá que crear 600 millones de empleos en los próximos 10 años para evitar que esa crisis del empleo juvenil que existe se convierta en una generación perdida. Porque si al final llegáramos en el mundo a una situación de una generación perdida, eso tendría unos costes para la sociedad absolutamente inasumibles. Y no me refiero solo a los costes económicos de pérdida de capital humano, me refiero también a los costes sociales y me refiero también a las consecuencias políticas que obviamente tendría el que nos pudiéramos encontrar con cientos de millones de jóvenes desocupados o, como se dice en mi pueblo, desoficiados. Y esa es una situación que es necesario conjurar. Esta situación de desempleo juvenil, que normalmente dobla las tasas de desempleo adulto o de la media de desempleo,
En España hay un poco más del doble de desempleo juvenil que de desempleo, de media de desempleo. Pero eso mismo existe prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, esta situación también hace una mayor vulnerabilidad a los jóvenes. También hace que los jóvenes se incorporen a cualquier trabajo, sea cual sea las condiciones de trabajo, y se sientan con menos fuerza para imponer, para hacer que se respeten sus derechos, y el principal de ellos, para empezar, es el derecho a su salud. Por eso es también especialmente importante la labor que desde la administración laboral, desde las organizaciones empresariales y especialmente desde las organizaciones sindicales se debe hacer para conseguir que esos derechos se respeten. Esto es muy importante, que los derechos se respeten en las empresas. Y esa labor conjunta de todas las instituciones públicas con las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores es clave para que se respeten los derechos de los jóvenes, que son los derechos que menos se respetan. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia integrada. Es lo que recomendamos desde la OIT, que existan, para responder a este desafío, existan estrategias integradas que atiendan a cada uno de los aspectos, desde la formación hasta las formas de contratación y hasta el ejercicio de sus derechos en la empresa o la solución a los problemas del desempleo juvenil, porque todo ello es absolutamente importante. Este 28 de abril, y con esto voy a terminar, se da en un contexto internacional referido a la salud y seguridad en el trabajo, en el que cada vez más se está incrementando la necesidad de una acción mundial y de una coordinación de las acciones mundiales referidas con la salud y seguridad en el trabajo. En otras ocasiones, con ocasión del 28 de abril y en un evento parecido a este, en la inauguración del evento, pues les he informado de las resoluciones adoptadas en el marco internacional, particularmente en el marco del G20, que no siendo una institución del sistema de Naciones Unidas y no funcionando con los criterios democráticos que se corresponden a un sistema institucional como el de Naciones Unidas, siendo una organización informal, no deja de ser una organización muy importante cuyos mandatarios representan a más de la mitad de la población mundial y representan al 80% del PIB mundial y a la gran mayoría de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo. Entonces, en el G20, desde el accidente de Rana Plaza, el peor accidente laboral de la historia, con 1.170 costureras, la mayoría costureras fallecidas en aquel accidente, trabajando para 60, 70 marcas internacionales del textil. Desde aquel accidente, que tuvo un impacto enorme, la comunidad internacional ha tenido que reaccionar de alguna manera. Una de las reacciones fue los acuerdos que se alcanzaron en el G20 en Australia hace ya 3 años, que establecían toda una línea de 20 puntos de trabajo para coordinar la acción internacional en defensa de la seguridad en el trabajo y para hacer que la seguridad en el trabajo estuviera presente en las empresas. En esta línea se desarrollaron distintos programas. Uno de los programas que está teniendo más visibilidad es el Zero Vision, que es un programa financiado por los países industrializados para actuar allí en aquellos países donde hay unas situaciones de riesgo más alarmantes, como fue el caso de Bangladesh en su día o puede ser el caso de otros países. Y recientemente, en la última reunión internacional sobre salud y seguridad en el trabajo que tuvo lugar en Helsinki, creo que fue en septiembre del año pasado, se decidió establecer una coalición internacional sobre seguridad y salud en el trabajo. Una coalición internacional promovida, como no podía ser de otra manera, por la OIT, la Organización Internacional de Seguridad Social, que son las organizaciones que animan estos encuentros internacionales, pero también por la Organización Mundial de la Salud, por la Unión Europea, por los agentes sociales de la Unión Europea y por otras instituciones conexas. Esperemos que esta coalición internacional responda a uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Ahora mismo en la OIT estamos desarrollando todo un debate sobre el futuro del trabajo
este debate del futuro del trabajo no es solo un debate prospectivo, no es solo un debate sobre analizar cuáles van a ser las tendencias o cuáles son las tendencias fundamentales tecnológicas, medioambientales, demográficas, migratorias, etcétera, que se están dando en un contexto de injusticia social y que nos permitirán visualizar qué va a ser del trabajo, sino que queremos hacerlo con una visión de qué queremos que sea el trabajo. Una visión de trabajo decente para que el trabajo del futuro sea un trabajo con capacidad de dar empleo a todas las personas que lo requieran y con unas condiciones de desempleo en forma de trabajo decente. Y la primera de las condiciones para que el trabajo sea decente es que las personas no tengan por qué dejar en el trabajo su salud y mucho menos su vida. En eso estamos. Muchas gracias. Feliz jornada.